tratamos de condensar hartos aspectos de lo que es la embriología. En realidad, no tenemos un curso formal de embriología, por lo tanto tenemos que de alguna manera resumirlo y colocarlo en el tema de la, ¿cómo se llama?, de la histología. Por lo tanto, vamos a tratar de dar algunas nociones básicas, por eso decidí cambiar el nombre a esta sesión, tratar de llamarla lo esencial en embriología. Al profesor Fuentes le mandé también unos apuntes donde van a servir de base, e indudablemente ustedes tienen que revisar la bibliografía sugerida que también aparece en esos apuntes, así que ideal es que de alguna manera también la clase lo que trata de hacer es de hacer un resumen de todo lo que vamos a necesitar saber al respecto de este tema. Podemos decir que la embriología es la ciencia que estudia las etapas de formación de los seres, en este caso la embriología humana del ser humano, indudablemente. La podemos a su vez dividir, por favor, la idea es que ojalá anoten lo esencial, lo básico, porque esto que yo coloco aquí está en los apuntes, está en el PDF que le mandé al doctor, así que nada de lo que yo coloque en pantalla no va a haber sido colocado, así que no necesito que lo escriban, mejor traten de conservar la idea. Aquí la idea principal no es rellenar esto ni esto, sino que es la idea esta, esto es lo principal, los títulos, los subtítulos, esas son las ideas principales. Bueno, haciendo ese alcance, les diré que la embriología la podemos dividir a su vez en dos grandes grupos, la embriología general y la embriología especial u sistémica u orgánica, ¿ya? Donde la embriología general va a tratar los temas relacionados con los aspectos generales e iniciales de la etapa embriológica. Todas las etapas que van desde el cigoto, ¿no es cierto?, hasta que comienzan los esbozos de los primeros órganos. A eso le denominamos embriología general. Y embriología especial o sistémica es precisamente la que dice relación con la organogénesis propiamente tal y con la configuración de los diferentes órganos y sistemas del organismo que llevan inicialmente a terminar el periodo embrionario, ¿ya?, que más o menos terminaría alrededor de entre la 10ª y 12ª semana, a partir del momento de la concepción, y de ahí hasta el nacimiento, ¿ya?, que ya sería lo que se denomina el periodo fetal. Vamos a ver algunos factores que regulan, ¿no es cierto?, que estos cambios ocurran y que vayan generando el desarrollo de este nuevo ser. Estos factores que van a regular el desarrollo son básicamente de dos tipos. Si ustedes, antes de saber nada de este tema, si yo les preguntara cuáles son los factores que deben influir, ¿no es cierto?, en la formación de un nuevo ser, ustedes en forma inmediata pensarían, bueno, me imagino que los genes estarán involucrados y me imagino que el ambiente. Bueno, es eso. Exactamente es eso, ¿ya? La parte genética, la regulación genética que tiene que ver con el plan que traen escrito, entre comillas, ¿no es cierto?, los genes, ¿ya?, y la expresión de los genes, el hecho que se exprese uno primero, otro después, la secuencia, etcétera, eso de alguna manera está todo escrito en la parte genética. Si bien es cierto, de alguna manera se ha dilucidado, ¿no es cierto?, el genoma humano en cuanto a sus proteínas, todavía no está dilucidado completamente en cuanto a la secuenciación que hacen todas las células y todos los grupos celulares para llevar a cabo este plan genético. Entonces ese es un terreno todavía que está en estudio. Y lo otro es que tiene que ver con el ambiente, es lo que se denomina un gran espacio que se denomina la regulación epigenética, que es todo aquello, ¿ya?, que relaciona al ambiente, ¿no es cierto?, y las circunstancias en las cuales se expresan los genes. ¿Ya? Lo que nosotros llamamos a la larga después lo que va a ocurrir con el fenotipo.
¿cierto? ¿Se acuerdan del genotipo y el fenotipo? ¿Ya? El fenotipo final va a derivarse no solamente de la parte genética, sino que también de lo que reguló el medio. ¿Ya? Entonces son todos los factores externos que van a estar relacionados a que este otro plan se desarrolle. Entre ellos la nutrición y un montón de otras cosas que están relacionadas. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacen las células? ¿Ya? ¿Cómo obtenemos desde una célula fecundada, ¿no es cierto?, hasta un organismo completo? Porque es una pregunta interesante que uno se podría hacer. Ustedes tienen que pensar una cosa también. ¿Cuántos fueron aquí al kinder? ¿Cuántos chicos? Todos me imagino, ¿no es cierto? ¿Cuántos de aquí pintaban? ¿Pintaban cuando estaban en el kinder? Todos, ¿no es cierto? ¿Cuántos cantaban? ¿Cuántos tocaban algún instrumento? ¿Cuántos hablaban? ¿Cuántos se atrevían a hablar en público? ¿Ya? Pero si hago esa pregunta al momento actual, ¿cuántos pintan? ¿Cuántos escriben? ¿Cuántos hablan en público? ¿Con cuál hablan en WhatsApp? ¿Ya? Algo pasó en el sistema educacional que los llevó de ser un niño pluripotencial a lo que son ahora. A lo que botó la ola. ¿Ya? Es terrible, pero si ustedes lo piensan así, es verdad. ¿Ya? Muchas de vuestras capacidades se quedaron en el camino. Y no es porque no las tuvieran, es porque no las desarrollaron, nada más. ¿Ya? Pero están ahí, así que búsquenlas. Y dentro de ellas, estudiar. ¿Ya? Aprender. ¿Qué quiero plantear con esto? En el fondo, la búsqueda del aprendizaje, de aprender cosas nuevas, es lo que a uno lo hace subir de nivel. ¿Ya? Entonces, busquen siempre aprender, ser ávidos por aprender. ¿Ya? Mecanismos que rigen el desarrollo. ¿Cómo llevamos de una célula, de un cigoto fecundado, a un organismo multicelular como son ustedes actualmente? ¿Ya? Por varios mecanismos. Uno de ellos es la proliferación celular, porque es indudable. Pasamos de una célula a 10 elevado a la 13 células. ¿Ya? Entonces, claro que proliferó. ¿Ya? Entonces, se multiplicaron por mitosis, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hacen, ¿ya?, que las células de alguna manera vayan generando un mayor número de células. O sea, es indudable que el número de células aumentó. Por lo tanto, obviamente, la multiplicación celular está metida en el cuento. El otro mecanismo que también tenemos, pasamos de una célula, el cigoto inicial, ¿no es cierto?, fecundado, el huevo fecundado, pasó de una célula totipotencial, o sea, que tenía todas las potencialidades, ¿no es cierto?, en sí misma, para transformarse en las diferentes células que tiene el organismo. Ya lo vimos en histología, epitelio, glándulas, ¿no es cierto?, tejido muscular, tejido óseo, tejido conectivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todos esos tipos diferentes de células, de alguna manera, se generaron por la diferenciación, a medida que se fueron diferenciando. Por lo tanto, ese es otro mecanismo que utiliza, ¿no es cierto?, el desarrollo embriológico para desarrollar un ser nuevo, la diferenciación. Que a medida que va avanzando en el tiempo, cada vez se va haciendo más, ¿no es cierto?, célula terminal, ¿ya? La célula hija terminal, que en el fondo es la que cumple las funciones habitualmente. Dejando en el camino algunas células madre epiteliales, algunas células madre mesenquimáticas, etcétera, que van a terminar siendo las que reemplacen, ¿no es cierto?, de dónde van a salir las células de reemplazo a medida que las otras se van muriendo. Pero es indudable que esto ha ocurrido. Y además, dentro de la diferenciación celular, ustedes tienen que pensar algo que es extraordinario. ¿Por qué a las células de aquí se les dio por formar retina y a esta otra les dio por formar uña? ¿Cierto? ¿Por qué a una se les ocurrió formar diente y a otra se les ocurrió formar pelo? ¿Correcto? O sea, si eso a ustedes no los cautiva, no los hace pensar, chuta, no sé qué los podría hacer pensar, pues.
¿ya? Bueno, una buena conversación en WhatsApp, en Messenger o lo que sea, ¿ya? Ojalá que no sea así, pues, ojalá que sí se interesen por aprender estas cosas, por saber esto. Porque les digo, lamentablemente ustedes están en una situación en la cual están estudiando una carrera que además de ustedes, 14.000 y tantos estudiantes más lo están haciendo en estos momentos. Por lo tanto, cuando ustedes se reciban, ya no van a haber 18.000 dentistas, van a haber como 36, ¿ya? O 30.000. Por lo tanto, van a tener que especializarse y van a levantar una piedra, van a salir miles de cirujanos, miles de endodoncistas, miles de ortodoncistas, miles de... Y el campo laboral se va a ir así, ¿ya? Pero, adivinen qué, el ámbito científico todavía van a haber poquitas personas. ¿Por qué? Porque se necesita dos cosas, inteligencia y querer aprender. Cosas que lamentablemente no son monedas de cambio actualmente, ¿ya? Eso son las pegas del futuro, van a tener que relacionar con la ciencia. Piénsenlo, ¿ya? Necesita dos mecanismos básicos. Las células, ¿cómo lo hacen para saber que están a la altura del ojo y tienen que formar ojo y no otra cosa? ¿Ya? Entonces, es indudable que existe una información posicional. Las células, de alguna manera, saben dónde están y saben lo que tienen que hacer. Si ustedes lo piensan bien, ya tuvieron clases de anatomía dentaria cuando tuvieron anatomía, ¿no es cierto? Si ustedes se han mirado al espejo y se han mirado los centrales, se van a dar cuenta que los centrales tienen la misma forma, pero son especulares. El lado izquierdo y el lado derecho. ¿Ya? ¿Qué hizo que un diente tuviera una forma y el otro fuera exactamente igual, pero al revés? Impresionante eso. ¿Cómo lo hicieron? O sea, no solamente las células saben que tenían que formar un diente de tal característica, sino que además las del otro lado, unas sabían que eran del lado derecho y las otras sabían que eran del lado izquierdo. ¿O no? Es interesante eso. Ya, información posicional. De alguna manera saben la información posicional. Esta información posicional está relacionada con una serie de genes, pero hay unos genes que son altamente altamente mantenidos en la escala evolutiva, que se denominan los genes homeobox. ¿Ya? Los genes homeobox se descubrieron en Drosophila. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la famosa Drosophila? Genética, Drosophila melanogaster. ¿Ya? ¿Se acuerdan, no? La mosca de la fruta. ¿Ya? No digan que no tuvieron ese práctico cagón que tenía que tirar la célula y se rompían los cromosomas y tenían los 8 cromosomas que tenían. ¿Lo tuvieron, no? Fome, fome. ¿Ya? Y así se dicen que están en una época más avanzada, que fome. ¿Ya? Yo tuve que me tiraron un núcleo así, se reventaba la cuestión y aparecían los 8 cromosomas. Y los mirábamos al microscopio. Y era chorro. Pues no servía para nada, pero esa cuestión te impresionaba. ¿Ya? Bueno, los genes homeobox son genes de posición, ¿ya? Y segmentan al embrión, ¿ya? Su expresión segmenta al embrión en forma metamérica, o sea, en espacios, ¿ya? Por segmentos, ¿ya? Y determinan lo que está hacia cefálico, lo que está hacia caudal, lo que está hacia la derecha, lo que está hacia la izquierda, lo que está hacia el frente o hacia ventral y lo que está hacia dorsal. Entonces, de alguna manera, favorece la disposición del bicho. De hecho, si tú le sacas células de un lado y del otro, de alguna manera engañas, ¿ya?, la situación de los genes y las células que se cambiaron empiezan a producir otra cosa. ¿Ya? Bueno, pero hasta cierto punto, porque si se sacan de un lado y se colocan en otro, pero antes de que los genes se expresen, ¿ya?, se va a desarrollar una cosa diferente. Perdón, si es antes, se va a desarrollar lo mismo que se iba a desarrollar después, porque después se expresaron. Si se sacan después que se expresaron, ahí se genera el órgano diferente. Por ejemplo, si yo le saco células de la zona donde va a ir el ojo de la mosca, o una pata, ¿ya?, le saco una pata, si se lo saco antes de que se manifiesten esos genes, yo le pongo esas células de la pata en el ojo, se va a desarrollar ojo nomás.
porque todavía no se han expresado esos genes, pero en el momento que se expresaron, ahora yo le saco pata y le pongo en el ojo y se le hace una pata en el ojo. ¿Ya? Eso es lo interesante. Eso es lo que hacen algunos, ¿cómo se llama?, científicos, hacer horrorizar moscas con patas en los ojos y cuestiones así. Ya. Y lo otro es la inducción. Los grupos celulares se inducen mutuamente. Ya en el desarrollo de los dientes, por ejemplo, el epitelio induce al mesénquima a diferenciarse y el mesénquima a su vez induce al epitelio a diferenciarse en otras células y esas otras células a su vez vuelven a inducir al mesénquima para que empiecen a producir tejido calcificado y así se lo llevan. Inducciones mutuas. Todos los tejidos, toda la organogénesis propiamente tal está relacionada con inducción mutua. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el otro mecanismo que lleva a la diferenciación celular, ¿no es cierto?, ¿ya?, y que dirige el desarrollo. Un tercer mecanismo es la migración y los movimientos celulares. Las células en una etapa inicial no están inmóviles, se mueven, se desplazan por un segmento a otro. Lo vamos a ver un ratito más cuando veamos cuando las células del ectoderma van a empezar a migrar hacia el interior y van a formar el mesoderma. Cuando las células del nódulo de Hansen van a migrar hacia cefálico y van a formar lo que se denomina la notocorda, que lo vamos a ver un ratito más. ¿Ya? Las células se mueven en grupos, se mueven en forma individual, depende del caso. ¿Ya? Hay células que van a migrar desde la zona posterior de la cabeza, de la zona cefálica, ¿ya?, y van a migrar para rellenar los tejidos faciales y van a formar los tejidos faciales. Es lo que se denomina la migración de las crestas neurales. La migración de las crestas neurales van a formar una serie de células. ¿Ya? Entonces estos movimientos van a ser en masa, con mucha cantidad de células, o incluso en algunas veces células en forma individual. ¿Ya? Esto se debe, obviamente, que van a seguir estos caminos, ¿ya?, habitualmente. ¿Por qué las células se mueven de aquí para allá? Es porque reciben estímulos quimiotácticos que hacen que las células se movilicen. Además, en un embrión, en una etapa embrionaria, todavía no hay una gran matriz extracelular. La matriz extracelular no es fibrilar como la conocemos en el tejido conectivo o la tenemos en el tejido óseo o cartilaginoso. Es una matriz amorfa, es solamente líquidos, ¿no es cierto?, y proteínas que no están formando fibra. Por lo tanto, la movilidad o la motilidad es mucho mayor y mucho más fácil de ejercer. Obviamente, cuando ya el organismo ya está más maduro, ya la cosa va a ser mucho más complicada. ¿Ya? Entonces, estos movimientos coordinados de las células generan mamelonamiento, vamos a hablar de mamelones, ¿ya?, cuando se rellena un espacio, ¿no es cierto?, así como cuando ustedes inflan. A ver, ¿alguien ha inflado o ha visto de estos flotadores? ¿Ya? Cuando uno infla un flotador, ustedes se fijan que se va llenando de a poquitito, ¿ya? Eso es lo que va ocurriendo en las células, van metiéndose por debajo. Y si ustedes se fijan bien, los flotadores tienen como guatitas, ¿ya? Porque porque va el aire por un canal, después va el otro, etcétera. Y ahí pasa lo mismo en la formación de la cara. ¿Ya? No van todas no van al mismo nivel, sino que van unas por un lado, otras por el otro, y eso muchas veces genera como guatitas. ¿Ya? Esas guatitas son los plegamientos, ¿no es cierto?, o mamelones. La otra cosa, o otro mecanismo que está relacionado con el desarrollo, dice relación con que hay células que no van a estar después presentes. ¿Ya? Solamente son útiles en un momento inicial de la formación del ser humano. Por ejemplo, de nuestras mismas células aparecen dos cosas que son importantes, que son los tejidos placentarios. ¿Ya? La placenta es el hermano de ustedes, por si ustedes no sabían, es el hermano gemelo, que no los formó ustedes, sino que formó los tejidos que ayudan a la anidación. Pero es parte de uno. Si ustedes le sacan una célula de la placenta con una célula de la piel o de cualquier parte del cuerpo, ustedes tienen la misma información genética. ¿Ya? Pero formó otra cosa. Pero eso después es un desecho.
¿ya? Después que ustedes nacieron, eso ya no nos sirve, ¿ya? En el caso de las células que están dentro del organismo, las células son eliminadas del sistema. Y son eliminadas del sistema por un sistema de regresión o involución, ¿ya? Que habitualmente incluye lo que se denomina la muerte celular programada. Las células se les dice que tienen que llegar hasta ahí nomás y se pierden. Hay un montón de estructuras anatómicas que solamente tienen función en la vida embrionaria, después se pierden. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la osificación endocondral. Recuerden que sus huesos largos primero son cartílagos y después ese cartílago es reemplazado por tejido óseo. ¿Correcto? Entonces esas células cartilaginosas mueren, son eliminadas del sistema. ¿Correcto? Ya. Aquí vamos a hablar súper brevemente desde el momento, no vamos a hablar nada de lo que pasó antes de, porque ustedes más o menos se lo imaginan, ¿ya? De hecho lo habrán estudiado en otra vez o lo habrán practicado, no sé, ¿ya? Lo importante es que llega un gameto masculino, uno femenino, ¿ya? Estos vienen de los ovarios que se rompen, ¿no es cierto? El ovocito sale, son entrados a la trompa de falopio, porque la de Eustaquio nada que ver, no habría forma de que lleguen los espermios por ahí, ¿ya? Y los otros, ¿no es cierto?, que vienen desde la vagina, entran por el útero, ¿no es cierto?, y van hacia la trompa, ¿ya? Y ocurre después de la ovulación, a los pocos días, entre 1 y 2 días, ¿no es cierto?, ocurre lo que se denomina la fecundación, siempre y cuando hayan espermatozoides viables, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Se completa la última división meiótica del ovocito, ¿ya? Y luego el ovocito se fecunda y se transforma en huevo. En el momento que entró un espermatozoide, entra la parte genética del espermatozoide, las células de la corona, ¿no es cierto?, y las proteínas de la corona del ovocito cambian su configuración y ahora se vuelven impermeables a los otros espermios, ¿ya? Y al volverse impermeable, también impide de alguna manera que se nide en alguna parte de la trompa de falopio. Cuando este sistema falla es cuando se producen los embarazos tubarios, ¿ya? Pero indudablemente que debiera de alguna manera este huevo, ¿no es cierto?, con esta zona pelúcida, que es la zona que impide que entren nuevos espermatozoides, que es lo que impide también que se nide, de alguna manera favorece a que ocurran cambios al interior de este huevo. ¿Y qué es ese cambio? Aumenta la cantidad de células, proliferan. Pero como tenemos el mismo espacio, necesariamente para tener más células, cada vez las células van a ser más chicas, ¿ya? Entonces ocurre lo que se llama la segmentación y compactación. O sea, aumenta la cantidad de células y se van compactando y se van poniendo más apretadas. Tanto que aumenta tanto la cantidad de células que llega un momento que parece una morita, ¿ya? Y ahí los creativos de la embriología me van a creer que le pusieron un nombre muy parecido y se llama mórula. No sé, a mí yo me iba a sorprender con la creatividad de repente, ¿ya? Entonces, en ese periodo, que ocurre más o menos entre el segundo y el quinto día más o menos, el cigoto ahora que se está segmentando está viajando por las trompas de falopio, ¿no es cierto?, hasta la cavidad uterina. Pregunta, ¿hay embarazo? Porque aquí es curioso, porque aquí las leyes se meten las iglesias, las creencias, pero resulta que... ¿Y la ciencia dónde la dejáis? ¿Ya? ¿Aquí hay fecundación? Sí. ¿Hay concepción? Sí. ¿Hay una nueva vida? Sí. ¿Pero hay embarazo? No. Porque para que exista embarazo tiene que haber implantación. ¿Ya? Es más, les digo que la mayor parte de los ovocitos, de los cigotos fecundados se pierden. Para que esto ocurra, para que la anidación ocurra, tienen que coincidir un montón de fenómenos.
que el huevo esté justo en la posición justa, que esté en la etapa de blastocisto, que ocurra la eclosión, ¿ya? Y que el útero esté receptivo. Si no coinciden esas cosas, no hay implantación, por lo tanto no hay embarazo. Y hay, entre comillas, un microaborto espontáneo. Pero en realidad ni siquiera fue aborto porque nunca fue embarazo. ¿Ya? Todo lo que estamos vivos acá es porque tuvimos la suerte de que sorteamos esta etapa. Nos podemos considerar campeones. Muchos de nuestros hermanos y hermanas nunca nacieron. ¿Ya? Nunca alcanzaron a anidarse. Y algunos se anidaron, pero también quedaron mal implantados, así que también se perdieron. Y a otros los rasparon. ¿Ya? Bueno. Cuando el huevo está llegando a la cavidad uterina, que esto ocurre más o menos como al día sexto, estamos hablando, si tenemos a una mujer con ciclo muy regular, que al día 14 fue la ovulación, más 6 días son 20. Al día 20 estaría llegando el cigoto fecundado, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, con forma de blastocisto, estaría llegando a la cavidad uterina. Y de ahí tiene alrededor de 2 a 3 días, unos poquitos días, ¿ya? O sea, perdón, hasta 4 días, porque es de 6 a 10, en los cuales se puede implantar, que es el tiempo de receptividad mayor del endometrio. Es cuando el endometrio está lo más receptivo. Es cuando ustedes, las mujeres, están con los índices más altos de estrógenos y progesterona. Y de ahí se da las pailas. ¿Ya? Ocurre un fenómeno en ese momento, al día 6. El huevo fecundado se rompe, ya por presión ahora, básicamente, se rompe la zona pelúcida y como que se rompe el cascarón del huevo. ¿Ya? Y queda la parte ya fecundada sin esta capa pelúcida. Por lo tanto, ahora puede anidarse. Si ustedes miran los monitos acá, aquí ven que se está segmentando, está aumentando el número de células. Aquí parece una morita, por eso se llama mórula. ¿Ya? Pero acá nosotros vemos una mórula que ahora tiene como un hoyo. ¿Ya? Eso se llama blastocisto, que sería esto. Es una cavidad realmente. Aquí ya hay una diferenciación. Existe la primera diferenciación celular. Al principio, las células de la morita, si tú sacáis todas las células de la morita y las implantáis en el útero, van a ser todos hermanitos iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía no hay diferenciación. Pero aquí ya empiezan a producirse las primeras diferenciaciones. ¿Qué diferenciación? Células que van a formar lo que se denomina la masa celular externa, que son las que están afuera, que van a tener uniones tipo epiteliales, y una masa compacta de células que se va a ir hacia un lado de este huevo, ¿no es cierto?, que se denomina el embrioblasto, o células de la masa interna, ¿ya?, que van a formar los tejidos propios del embrión. En cambio, estas otras células que están hacia afuera van a formar lo que se denomina el trofoblasto, que tiene que ver con la anidación, tiene que ver con las estructuras que van a permitir la anidación. Se separan, ¿ya?, y aquí empieza a entrar líquido y forma un quiste, por eso se llama blastocisto. Cisto significa quiste, ¿ya? Y eso hace que crezca, y en el momento de crecer, obviamente se rompe la zona prelúcida, ¿ya? Por eso es necesario que se forme el blastocisto para que se rompa la zona prelúcida. ¿Se dan cuenta de la cantidad de cosas que tiene que ocurrir para que la persona se niegue? Ya. Gracias a eso, entre los días 6 y 10 ocurre la anidación. Como le dije, el útero está absolutamente receptivo, el endometrio está absolutamente receptivo, ¿ya? Y las células del trofoblasto o citotrofoblasto, cuando empiezan a entrar en contacto con las células epiteliales del útero, ¿ya?, se pegan e empiezan a invadirla. Tiene una capacidad invasiva, ¿ya? Y si nos preguntan a los patólogos qué células hacen eso, las células cancerosas, ¿ya? Por lo tanto,
lo que hacen las células cancerosas versus lo que hacen las células, ¿cómo se llama? Las células embriológicas son exactamente lo mismo, ¿no? O sea, en otras palabras, los cánceres no hacen nada nuevo, hacen cosas que hacen las células embriológicas. También otra relación con el cáncer podría ser que la tasa mitótica. También la tasa mitótica y proliferación, tal como dices tú, ¿ya? Y la capacidad invasiva, la capacidad de meterse. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Todo esto empieza a meterse hacia el interior del endometrio. Las células empiezan, si ustedes se fijan bien, aquí se ven las paredes celulares, o sea, las membranas celulares, pero acá las células empiezan a perder las membranas celulares, transformándose lo que se denomina en un sincicio. Un sincicio sería un grupo de células que pierden sus separaciones celulares, se pierden sus membranas y forman grandes células multinucleadas, ¿ya? Eso se llama sincicio trofoblasto, y el sincicio trofoblasto tiene una capacidad invasora. Esa capacidad invasora va aquí. Lo que quiere hacer es meterse al endometrio, meterse hacia las capas interiores del endometrio, que sería la mucosa del útero, ¿no es cierto?, a buscar los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque el futuro ser necesita nutrición, por lo tanto va a meterse, ¿no es cierto?, hacia el interior a buscar los vasos sanguíneos para buscar la nutrición, para asegurarse la nutrición. Y eso va a hacer que este blastocisto se vaya incorporando de a poquitito hacia el interior del endometrio hasta que llega a ocupar completamente y llega a estar completamente dentro del endometrio. ¿Ya? Cosas que ocurren a partir de la segunda semana. Pregunta, ¿la mujer sabe que está embarazada? Puede sospecharlo, porque en el fondo, o sea, ya cometió dos pecados. Uno, no se tomó las pastillas, o no está, y otra, mañana, ¿ya? Porque nos falta la que dijo, no, tendría que ser culpa del Espíritu Santo. Oh. Puta, no sé, bueno, hay una cantidad de mujeres que se quedan embarazadas por el Espíritu Santo, pero la verdad las cosas que ya están ocurriendo estos dos fenómenos, o sea, coincidieron tener relaciones sexuales en los días fértiles y sin haber usado ningún tipo de, o sea, puede que esté ocurriendo eso, ojo, ¿ya? Hasta que el blastocisto entra. Ahora, en el blastocisto empiezan a ocurrir cambios, sobre todo ahora, como les dije, el citotrofoblasto, el sincicio trofoblasto va a empezar a buscar los vasos sanguíneos, va a tratar de desarrollar los tejidos extraembrionarios que van a formar la placenta, ¿ya? Y para asegurarse la nutrición, por una parte, y las células del macizo interno, que era el embrioblasto, van a empezar a diferenciarse también, y van a empezar a generar dos cavidades. Una cavidad que se va a llamar la cavidad amniótica y otra cavidad que era inicialmente la cavidad que era del blastocisto, va a transformarse en lo que se denomina la cavidad vitelina. ¿Ya? La cavidad amniótica es pequeñita, la cavidad del vitelina es mayor al inicio, pero después cambia la cosa y resulta que la cavidad amniótica después rodea completamente a la guagua, al feto. ¿Ya? Rodea completamente. ¿Ya? Pero parte de un polo nomás. Y se empiezan a producir las primeras diferenciaciones celulares del embrión, que serían estas dos capas celulares. Una capa celular que está en relación a la cavidad amniótica, que se denominan las células de esta parte, se denominan el epiblasto. Las células que están en relación a la cavidad amniótica se van a llamar epiblasto, y las células que están hacia el otro lado, que van a ser un poco más bajas, ¿ya? Si ustedes se fijan bien, estas son más altas, las otras van a ser más bajitas, y otra capa, son dos capas celulares, ¿no? Van a formar lo que se denomina el hipoblasto. Entre las dos capas van a formar una especie de disco. Si nosotros miren para acá, si miramos esto está así, pero si lo miramos así nos vamos a dar cuenta que tiene forma de disco, ¿ya? Es un disco de dos capas celulares, el epiblasto y el hipoblasto. Esas dos capas celulares son básicamente el embrioblasto, que es el embrión propiamente tal. Y de ahí van a derivar
las otras capas celulares. Dijimos en todo caso que la formación del embrión, ¿no es cierto?, derivada de estas células, ¿no es cierto?, del embrioblasto. En la segunda semana, entonces, lo que ocurre son este fenómeno que aparecen estas dos capas celulares bien claramente diferenciadas, ¿no es cierto?, y el sincicio trofoblasto empieza a generar las condiciones ideales para la anidación y para la formación de lo que se va a después denominarse placenta. No vamos a entrar en detalle en eso. Ahí se ven las lagunas vasculares que empiezan a relacionar la circulación materna con la circulación del futuro embrión. Estamos hablando todavía de una cuestión chiquitita, milimétrica. Ahí está. Luego, fíjense bien que este embrioblasto, ¿no es cierto?, va a empezar a quedar como aislado, como una especie de huevito colgando del cuento, que es lo que pasa acá. ¿Ya? Aquí aparece una cavidad externa que se llama celoma extraembrionario, que es como una gelatina que va a rodear todo y va a quedar como el huevito como suspendido en un pedículo, que es este acá, el pedículo embrionario, arrantoido, etc. Ese pedículo, ¿nos fijan? Aquí tenemos nuevamente el embrioblasto, pero el embrión propiamente tal van a ser estas dos capitas celulares. Esto de acá es lo que va a formar la cavidad amniótica, que después va a rodear todo, y esto va a quedar incluso metido dentro del cuerpo, esta cavidad vitelina. ¿Ya? El disco, ahora esto yo lo voy a empezar a mirar así de lado ahora, lo voy a empezar a mirar de hecho no solamente de lado, sino que lo voy a mirar desde arriba. Es esto, ese es el disco embrionario, que tiene dos capas celulares. ¿Cómo se llama la de arriba? Epiblasto. ¿Cómo se llama la de abajo? Hipoblasto. ¿Ya? Y empieza a surgir ya la primera diferenciación espacial. ¿Ya? Empiezan a ocurrir los primeros fenómenos que van a determinar que una cosa esté para un lado o para el otro. Fíjense, aparecen tres estructuras, o cuatro si ustedes quieren. Lo que se denomina la membrana bucofaringea, la membrana cloacal. O sea, en los dos polos, en un polo cefálico y en un polo caudal de este disco, las células del epiblasto y las del hipoblasto van a tener un fuerte agarre, se van a unir perfectamente. En cambio, las otras quedan sueltas, ¿ya? Como que pinché aquí y pinché aquí, y en el medio está medio suelto, ¿ya? Como que hubieran grabado yo esas dos partes. ¿Se entiende la idea? Como que